Si quieres ahorrarte 10.000 euros en tu próximo coche, quédate en este vídeo. Y tranquilo, no es un truco de CryptoBro o de speech de gurú motivacional. Son datos, son pruebas y te las voy a contar aquí. Hoy, gracias a estos dos coches que tengo aquí, te voy a explicar cuáles son las diferencias principales entre un híbrido normal y un híbrido enchufable para que veas cuál es mejor para ti. Ya lo estáis viendo, hoy tenemos dos cochazos que tienen cuerpo de subfamiliar, aunque por dentro son muy diferentes. Este no suena igual que el otro, ¿eh? El Renault Austral es híbrido y este Volkswagen Tiguan es híbrido enchufable. Ya solo mirando los motores queda bastante clara la diferencia. No. Y lo que quiero hacer es contarte lo bueno y lo malo que tiene cada uno de los dos para despejar todas las dudas que puedas tener, pero antes voy a contarte qué me han parecido después de haberlos probado. Vamos a empezar con el Renault Austral, que como veis tiene un diseño exterior para mi gusto más atractivo, con una especie de premium wannabe que creo que le sienta bastante bien. Este modelo de Renault es el más tocho de todos, el Esprit Alpine, que es en el que más pasta nos vamos a dejar, y tiene algunos logos por aquí, detalles negros más oscuros y también unas llantas que a mí me convencen. En fin, que es el típico coche que cuando la gente lo ve por la calle se gira y piensa, está guapo. Volkswagen, en cambio, sigue con su rollito de menos es más, y si puede ser menos, mejor todavía. Como veis, es un coche más sobrio, más minimalista, no destaca en nada, pero creo que tampoco lo pretende. Aunque eso sí, como siempre os digo, soy súper fan de esta franja para la luz trasera. Bueno, pues nos vamos para adentro de este Renault Austral. La verdad que la marca se ha venido bastante arriba con este interior. Esto es lo primero que me llamó la atención. Suena bastante bien. Aquí puedes poner el móvil, es la bandeja de carga, la puedes mover y quitar como tú quieras. La verdad que el interior es bastante llamativo, es muy potente visualmente, lleno de luces. Este es el acabado Esprit Alpine, como os he dicho antes, y eso se nota en el interior, con un montón de detallitos deportivos. Aquí, por ejemplo, tenemos Alcántara, los asientos muy deportivos. En el volante también tenemos el pespunte con este color azul, rojo y blanco. Y aquí una parrilla de botones físicos que obviamente siempre se agradecen. Así que muy bien este interior del Austral. En cambio, el Tiguan es mucho más serio y más minimalista. Por ejemplo, me ha encantado que algunos ajustes como el volumen o los modos de conducción se controlen con esta rueda central, pero esto no hace que se me olvide que el resto de funciones del coche, o la gran mayoría, se controlan de manera táctil a través de la pantalla central y de este panel táctil para la temperatura y para el volumen. Una solución que a mí sigue sin gustarme, algo que a veces es realmente desesperante. Y a excepción de esta parte de aquí, el resto de acabados son bastante buenos, bastante sólidos, lo que te podías esperar de un Volkswagen. Bueno, fuera de todo esto, seguro que lo que a muchos os interesa es saber cómo funcionan estos coches, si son cómodos, si se conducen bien. Así que vamos a empezar por este Renault Austral en el que estoy montado ahora mismo. Un coche más silencioso de lo que puede parecer, a pesar de tener un motor de 200 caballos. La primera sensación que me dio cuando empecé a conducirlo es que es un coche muy grandote y con una conducción algo tosca. Su comportamiento es cómodo, en carretera la verdad que es bastante estable, aunque es cierto que cuando pisas el acelerador tarda un par de segundos en darte toda la potencia de su motor, pero cuando lo hace el rugido es como si tuvieras un coche deportivo, no sé, da un poquito de gustito. La dirección es precisa, toma muy bien las curvas, aunque tengo que decir que la suspensión me la esperaba algo mejor. Es dura y en algunos baches se hace incómodo. Así que en resumen, estamos ante un coche equilibrado. Es suavecito en ciudad, es potente en carretera, aunque como digo, se siente como si estuvieras en un barco a veces.
Si nos vamos al Tiguan, es un coche algo más silencioso que el Austral, sobre todo si utilizamos su modo 100% eléctrico, con el que, por cierto, podremos recorrer algo más de 110 kilómetros de autonomía. Esto, obviamente, es una ventaja de los híbridos enchufables. Conduciendo en ciudad se siente algo más refinado que el Austral, solo por la entrega que nos puede dar el motor eléctrico a la hora de salir de rotondas, cedas el paso y demás. Y luego las suspensiones las siento mucho mejor, un poquito más refinadas y que encajan mejor los baches. Cuando sales a carretera entra en juego el motor de gasolina y la transición es prácticamente imperceptible, muy suave. Y no sé por qué, pero me da la sensación de que este coche, a pesar de que es más pesado, no es tan barcaza como el Renault Austral. Es sensación personal. Eso sí, no te esperes ninguna sensación de deportividad aquí, ni siquiera con el modo Sport. Bueno, la pregunta del millón, ¿qué pasa con el consumo? Pues lo primero que nos tiene que quedar clarísimo es que los coches híbridos enchufables siempre nos van a dar mejores cifras de consumo que un coche híbrido normal, sobre todo si lo usamos en modo eléctrico y lo cargamos con bastante frecuencia. Y esto ya es una gran ventaja. Pero como sé que aquí habéis venido a por las cifras, vamos a ver cuánto consume cada uno de estos. Pues como siempre he realizado la misma prueba para los dos vehículos, con 73 kilómetros de carretera, control de crucero a 120 km por hora, modo eco activado y el sistema híbrido funcionando. En este caso el Renault Austral ha registrado 6,4 litros a los 100 km y el Volkswagen Tiguan 6,9 litros a los 100. Y es importante que sepáis que su batería eléctrica estaba completamente descargada, funcionando únicamente su motor de gasolina, para que fuera una prueba mucho más precisa. Así podemos comprobar las cifras de uso reales, que como veis son bastante buenas para ser subs de este tamaño y potencia, y además hechas únicamente en carretera. Y digo esto porque en un uso mixto real ambos deberían bajar. Aún así, el Austral es ligeramente más eficiente y deja claro que si haces muchos kilómetros fuera de ciudad es una opción más lógica y sencilla. Ahora bien, el Tiguan tiene una ventaja que el Austral no puede igualar, el modo 100% eléctrico. En una ruta mixta que he realizado de 36 kilómetros, tanto en ciudad como en carretera, el consumo ha sido de 17,5 kilovatios a los 100 kilómetros, partiendo con la batería eléctrica 100% llena y terminando con un 66% de carga restante. Traducido a la vida real, puedes moverte a diario sin gastar gasolina con este coche. Eso sí, si no lo cargas con frecuencia, ese extra de eficiencia desaparece. Así que, una vez más, la conclusión es clara. El Austral gana en simplicidad y eficiencia en carretera y el Tiguan gana si puedes enchufarlo y exprimir su parte eléctrica. Vamos a hablar de lo que a ninguno nos sobra, el dinero, porque esto sí que va a hacer que la balanza se decante hacia un lado o hacia otro, porque encima hay bastante diferencia de precio entre estos dos modelos. El Renault Austral de serie es muchísimo más barato que el Volkswagen Tiguan híbrido enchufable. De hecho, este acabado, el Esprit Alpine, que es el más caro, con el motor híbrido más potente de 200 caballos, sigue siendo más barato, bastante, que este Tiguan híbrido enchufable. El Volkswagen, con el acabado más, ya parte de un precio superior, y si subimos al acabado R-Line sube todavía más. Como veis, la brecha entre estos dos modelos es bastante considerable, 7.000 o casi 10.000 euros según los acabados. Y no es que Volkswagen se haya venido arriba porque sí, es que la tecnología enchufable, la batería más grande y que lleve etiqueta cero, pues es algo que hay que pagar. Muy bien, Mario, todo estupendo. Entonces, ¿cuál de los dos me compro? Pues una vez más, el que mejor encaje en tus necesidades. Si hablamos de un híbrido normal como este Renault Austral, pues lo bueno sería que es un coche más sencillo, requerirá de menos mantenimiento y obviamente es mucho más económico. Lo malo es que no tienen autonomía eléctrica, la etiqueta Eco nos ofrece menos beneficios que la etiqueta Cero y aunque en ciudad tiene un buen consumo, siempre quedará por debajo de los híbridos enchufables. En cambio, las ventajas de un híbrido enchufable como el Tiguan es que lo puedes utilizar en eléctrico en tu día a día, tiene etiqueta cero, lo cual quiere decir que lo puedes meter en cualquier sitio sin pagar de más. Lo malo es que necesitas sí o sí un punto de carga prácticamente para cargarlo a diario, porque si no, un coche de estas características no tiene ningún sentido, porque pesa más, consume más y es mucho más caro. Como conclusión final, mejor híbrido enchufable, mejor híbrido
Pues como siempre, depende porque son dos soluciones distintas para dos necesidades distintas. Yo tengo clarísimo que me compraría un híbrido enchufable sí o sí tuviera un punto de carga diario accesible, y sé que lo voy a usar en eléctrico la mayoría del tiempo para no gastar ni un litro de gasolina. Pero si no cumplo con estas dos características, no tiene ningún sentido gastarte mucho más dinero existiendo un híbrido normal. ¿Y tú? ¿Qué harías?